Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tragedia en el Chocó. Un derrumbe de enormes proporciones en la vía que comunica a Quibdó con Medellín deja al menos 4 fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos. Testigos hablan de unas 30 personas que habrían quedado atrapadas bajo toneladas de piedra y lodo. La mayoría habitantes de esa zona, pero también operarios que estaban trabajando en la remoción de un deslizamiento de días anteriores. De las lluvias que se han incrementado y generalizado en buena parte del país y del corredor humanitario que hoy se abrió en la vía Panamericana, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Tragedia en Chocó. Deslizamiento de tierra en la vía Medellín-Quibdó deja 4 muertos. Desbloqueada parcialmente la vía Panamericana. Siguen diálogos con indígenas y campesinos. Fortuna de las FARC por narcotráfico supera los 60.000 millones de pesos. Corte Suprema aplaza elección del nuevo fiscal general. Bajan las tarifas de agua en Bogotá y Soacha. Gobierno fijará precio de medicamento utilizado para el tratamiento de cáncer. Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones presidenciales en Perú. Maradona critica a Lionel Messi. Dice que le falta personalidad para ser líder. Tuluá busca sorprender a Medellín y seguir en la búsqueda de su primer título en el fútbol profesional. A esta hora, organismos de socorro trabajan en el rescate de las personas. Se dice que entre 20 y 30 estarían atrapadas en ese gigantesco derrumbe que cayó hoy sobre el kilómetro 20 de la vía Quibdó-Medellín en el Chocó y que ya ha dejado 4 fallecidos, 4 personas que ya fueron sacadas de allí. Las autoridades confirmaron además que la avalancha de tierra se llevó varias excavadoras que estaban trabajando en labores de remoción de un derrumbe anterior. Una grave emergencia se vive a esta hora en el departamento del Chocó, tras un derrumbe ocurrido hace pocos minutos en el sitio conocido como El 20, en la carretera que comunica a Quibdó con Medellín. El deslizamiento ocurrió cerca al municipio del Carmen de Atrato. Extraoficialmente se habla de que varios vehículos transitaban por la zona al momento del derrumbe. Además, algunos testigos aseguran que en la región había varios trabajadores quienes se encontraban tratando de dar un paso, pues un derrumbe de menor magnitud había bloqueado la vía. En el sitio reportan la muerte de 4 personas. Organismos de socorro como la Defensa Civil y la Cruz Roja atienden a esta hora la emergencia. Operarios trabajan para retirar las toneladas de tierra que cayeron sobre la vía que permanece completamente cerrada. Precisamente hoy el IDEAM alertó sobre el incremento en las lluvias en los próximos meses en gran parte del territorio del país. Las probabilidades de ocurrencia del fenómeno de la Niña están en el 76% y persisten los indicadores de crecimiento. El enfriamiento en las aguas del Pacífico ya llega a menos 0.3 grados Celsius. Recordar que se requiere estar durante 5 meses consecutivos por encima de menos 0.3 grados Celsius. De acuerdo con el IDEAM, Cundinamarca tiene altos índices de vulnerabilidad, especialmente en los municipios aledaños a la cuenca alta del río Bogotá, en el Valle de Ubaté, municipios como Útica, entre otros. A finales del último trimestre del año, lo que es octubre, noviembre y mediados de diciembre, la probabilidad de tener lluvias por encima de los promedios normales va a ser muy importante, está altamente significativas. La alerta también sigue en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Hoy finalmente las comunidades que mantienen bloqueada la vía Panamericana en el Cauca permitieron el paso de los vehículos que permanecían represados en esa carretera que comunica a Cali con Popayán. Se espera para las próximas horas una reunión de los líderes de la protesta con delegados del gobierno nacional. Esta tarde se abrió un corredor humanitario en la vía Panamericana. Los manifestantes dieron paso a un carril de la carretera entre Quinamayo y Popayán. Desde la 1 de la tarde circularon todo tipo de vehículos. La decisión fue tomada por las directivas de la Cumbre Agraria, quienes manifestaron que este hecho unilateral es el primer paso para generar confianza con el gobierno y que así se instale la mesa de concertación. Se aperturó un carril comunitario para que pase tanto alimentos como personas que estaban en la vía. En estos momentos estamos esperando la presencia del señor ministro del Interior para arrancar las conversaciones en Quinamayo. El paso es exclusivamente para civiles. El acceso a integrantes de la fuerza pública no es permitido. Héctor Fabio Moreno es la primera persona en pasar por esta vía. Se encontraba en la carretera desde hace 10 días. Es ciudadano chileno y estaba de vacaciones en Cartago, Valle del Cauca.
Pues lo mejor que me ha pasado porque yo ando con mi esposa, con mi nuera y ando con la nieta y mi hijo, entonces una felicidad muy grande porque el gasto de plata es inmenso. Esto le genera unos gastos sí o sí al por mayor y al de tal, oiga. Entonces el gobierno yo creo que lo mejor que puede es sentarse a dialogar con esta gente porque esto nos perjudica a todo el mundo. Además señalan que el acuerdo firmado entre los ministros del Interior y Agricultura con los consejeros de la comunidad indígena donde se comprometían a despejar la vía no es válido, puesto que no negociaron con los voceros de la cumbre agraria, quienes piden que se resuelvan las problemáticas del campo como la importación de alimentos de otros países a bajos costos. Por este motivo, los líderes de la cumbre agraria piden que los ministros del Interior y Agricultura lleguen hasta Quinamayo, donde se instalará la mesa de negociación con el gobierno nacional. Esta mañana el ministro de Defensa realizó un sobrevuelo por la vía panamericana para constatar cómo se encuentra la carretera que une a Cali con Popayán. Y desde la ciudad de Ibagué, en el Tolima, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que el gobierno sigue dispuesto al diálogo para llegar a un acuerdo con los promotores del paro, pero advirtió que no va a permitir que sigan bloqueadas las vías del país. Mantener el diálogo, pero el gobierno no va a permitir que sigan bloqueadas las carreteras. Aunque el gobierno aún no lo ha señalado, fuentes oficiales le dijeron a CMI que miembros del ELN están detrás de algunas organizaciones indígenas para provocar violencia en las protestas y de esta forma generar presión al gobierno para iniciar una mesa de diálogos de paz. El ministro del Interior dijo que es lamentable que los acuerdos a los que llegan con los sectores agrarios e indígenas sean incumplidos a pocas horas. Entristece y duele que haya sectores radicales, sectores agresivos, sectores que parecen empeñados en provocar violencia, que estén utilizando a las comunidades indígenas del Cauca. El ministro señaló además que permanecerá en Popayán, dispuesto al diálogo con la cumbre agraria siempre y cuando habiliten el paso en la vía panamericana. El gesto supuestamente humanitario que hicieron ahora de habilitar la vía no tiene ningún efecto, porque la vía está intransitable, la han hecho intransitable. El ministro también señaló que la mesa única de la cumbre agraria está instalada desde hace 2 años y han realizado 18 reuniones, pero señaló que la actitud de algunas organizaciones es intransigente de no diálogo y que parece que quieren provocar vías de hecho. Bueno, y por tercer día consecutivo, gobierno y camioneros se sientan a la mesa para buscar una solución al paro que adelantan centenares de integrantes de este gremio desde el pasado lunes en todo el país. Lorena Granados, ¿qué tal? Muy buenas noches. Podemos hablar ya de algunos avances en los diálogos que mantienen ahí en el ministerio. ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. Pues avances no muchos. La verdad es que hoy el ministro de Transporte estudió las propuestas entregadas ayer por los camioneros con su equipo asesor. El ministro dijo que se centrarían hoy en la reunión en el tema económico, en el tema de la tarifa de fletes y en los costos operativos. Por su parte, los transportadores hoy negaron rotundamente que hayan tintes políticos detrás de su protesta. Los camioneros respondieron a supuestas acusaciones de que detrás de su movilización hay sectores políticos presionando. No, para nada. Nosotros no tenemos en este momento ningún color, ni rojo, ni azul, ni morado, ni negro. Nosotros somos un sector que reclamamos ayuda. No hay tinte político, hay unos senadores, representantes, gente del gobierno que nos ha querido ayudar y a ellos bienvenidos, les damos las gracias por apoyarnos. Según los transportadores de cargas, si pertenecieron en algún momento a un partido político ya no lo hacen, pues nunca recibieron apoyo. La UNO me ha cumplido a mí y no le ha cumplido a los camioneros, o sea, el ministro no nos cumple, el presidente no nos cumple, mi partido donde estuve no nos cumple, entonces por eso es que estamos protestando. Según los camioneros, ya hay alrededor de 200.000 vehículos inmovilizados. Esperan que hoy el ministerio les dé solución a sus peticiones. Pues hasta ahora llevan más o menos 5 horas reunidos el ministro de Transporte y los transportadores. Nos dicen que los camioneros están solicitando la presencia de la ministra de Trabajo y el ministro de Minas para hablar de asuntos laborales y de la reducción en el precio del combustible. Es toda la información que registramos a esta hora desde el Ministerio de Transporte. Lorena Granados, CMI, La Noticia. Muy bien, Lorena, quedamos pendientes de cualquier decisión que se tome ahí desde el Ministerio de Transporte. Muchas gracias. Les contamos ahora que los mineros artesanales de Caldas y de Risaralda también anuncian una protesta, una movilización para pedir al gobierno que no cierre las minas donde han laborado durante años. Los mineros informales y artesanales de Caldas y Risaralda realizarán el próximo lunes una marcha en la vía que comunica Antioquia, en el sector del corregimiento de Irra en Quinchía, exigiendo que la autoridad minera suspenda el cierre de las minas que están ubicadas a la orilla del río Cauca, que afectan a más de 2.000 personas. Se realizará una movilización pacífica en el corregimiento de Irra, Quinchía, el cual es por
en el inminente cierre que se viene presentando de 31 minas en el sector de Quinchía y de Neira. Según los mineros, el cierre de las primeras 30 minas ha generado una gran cantidad de desempleo, así como falta de oportunidades en otras áreas diferentes a la minería. La orden de la autoridad minera es cerrar en la zona más de 70 minas que operan a lo largo del río Cauca y donde laboran familias de por lo menos 5 municipios de Risaralda y Caldas. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo aseguró que está completamente comprobado el vínculo de las FARC con el delito de narcotráfico y reveló que gracias a esas actuaciones al margen de la ley, ese grupo logró acumular una fortuna de más de 60.000 millones de pesos. El fiscal general encargado señaló que la Dirección de Análisis y Contexto logró evidenciar que las FARC han participado en el negocio del narcotráfico y que fruto de ello se refleja en el lucro económico ilegal. 66.300 millones de pesos que encontramos registrados como ingresos en las contabilidades. Las FARC participaron directamente. Controlaban el negocio de principio a fin, es decir, desde la siembra hasta la distribución. Según la Fiscalía, había una alianza con productores particulares. Prestar la seguridad, incluso en algunos casos con minas antipersonas, organizar a los campesinos incluso en marchas cocaleras contra la erradicación. La información fue documentada gracias a los computadores, memorias USB y dispositivos incautados en operaciones contra las FARC. La Corte Suprema aplazó hasta el próximo 23 de junio la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Después de escuchar las propuestas de cada uno de los 3 candidatos, se realizaron 2 rondas de votación, pero ninguno de los ternados alcanzó los 16 votos que se requieren como mínimo para ser elegido. La abogada de la Santo Tomás indicó que hará una fiscalía sin protagonismos, solo con resultados. Será una fiscalía independiente. No tendrá vocación de intervención en otras ramas del poder, no participará en debates políticos partidistas y su función misional se cumplirá con observancia de la Constitución y la ley como únicos paradigmas. El exministro de la Presidencia anunció una persecución frontal e inteligente contra la corrupción. Iniciar un bloque de búsqueda contra los patrimonios ilícitos. Personalmente orientaré esa labor y le daré cuentas a la sociedad por conducto de la Corte Suprema de Justicia cada 6 meses. El exministro de Justicia manifestó que creará más unidades de reacción inmediata que trabajen de manera articulada con los cuadrantes de la policía para atender las denuncias ciudadanas. La gente asocia la inseguridad a problemas relacionados con la jurisdicción penal. Las dificultades para denunciar. Contra eso es contra lo que la Fiscalía, en perfecta armonía con la rama judicial y las demás instituciones del Estado, tiene el deber de luchar. La Corte Suprema de Justicia realizó 2 rondas de votaciones, dentro de las cuales el que mayor puntaje alcanzó fue Néstor Humberto Martínez, con un total de 13 votos. Y en alerta permanecen las autoridades del occidente del departamento de Boyacá tras el asesinato de 2 esmeralderos en esa región del país. En las últimas horas se conoció el asesinato del comerciante de esmeraldas Omar Arévalo Cañón, quien un sicario con arma de fuego lo atacó en una calle del municipio de Quipama. Por otra parte, se conoció la muerte del empresario de las esmeraldas, Wilson Amanecima Echa, quien también un sicario le quitó la vida cuando se movilizaba en el centro del municipio de Muso. En la zona se ha repartido un panfleto desde hace varios meses donde se amenaza de muerte a 30 líderes de la región. Hablan de 30 personas de los asesinables y han venido ocurriendo diferentes asesinatos, ya van alrededor de 17 personas y lo que sigue preocupando es que estos hechos violentos sigan presentándose en el occidente de Boyacá. Varios esmeralderos del occidente de Boyacá afirmaron que en las últimas semanas hay una alta producción de esmeraldas en las minas ubicadas entre Muso y Maripí. La policía capturó a un médico deportólogo vinculado al Comité Olímpico Colombiano, quien era buscado por autoridades españolas que lo señalan como uno de los principales distribuidores de sustancias prohibidas a deportistas de alto rendimiento. Alberto Beltrán Niño, considerado por autoridades españolas como el rey del dopaje, involucrado en casos de reconocidos deportistas a quienes les suministró sustancias ilegales, fue detenido por la policía en calles de Bogotá. Estamos hablando de una persona que afecta el deporte de alta competencia frente a los estímulos a través de sustancias para rendir a los deportistas. Autoridades de Colombia y de España investigan el motivo de su regreso a Colombia.
Bueno, no podemos nosotros aseverar que él se encontrara vendiendo, pero es una persona que asesora mucho deportistas. Según los registros judiciales, este hombre llevaría más de 15 años traficando con estas sustancias. La empresa de acueducto y alcantarillado anunció una reducción en las tarifas de agua para los estratos 1, 2 y 3 en la capital del país y también en el municipio de Soacha. La nueva reducción en tarifas del agua empezará a regir desde el 1 de julio para los usuarios del acueducto de Bogotá. Vamos a tener una rebaja que en promedio será de 2,8% en las tarifas de acueducto para los ciudadanos. La decisión representa un ahorro de 18.000 millones de pesos al año para los estratos 1, 2 y 3, los cuales serán asumidos por la empresa. El gerente de la entidad aseguró que esto no generará un impacto en las finanzas del acueducto y por el contrario se proyecta una multimillonaria inversión en infraestructura en los próximos 3 años. Vamos a ejecutar obras, inversiones aproximadamente por 3.3 billones de pesos. La empresa también aprobó las nuevas tarifas para la venta de agua en bloque a los municipios de La Sabana. Por primera vez en la historia de nuestro país, el Ministerio de Salud declaró un medicamento como de interés público. Se trata del medicamento Imatinib, de la multinacional Novartis, al que se le impondrá un precio de venta, ya que no hubo acuerdo entre el Ministerio y el laboratorio para reducir su valor. Este medicamento es Glivec, está hecho de Imatinib. Novartis es su fabricante y comprobó que servía para tratar la leucemia. En Colombia se usa, pero para el Ministerio de Salud el precio es muy alto y como había una exclusividad de venta, no podían llegar productos similares. El gobierno trató de negociar una rebaja del precio con el laboratorio farmacéutico. No fructificó, no se pudo llegar a un acuerdo, a pesar de que hubo un interés genuino de ambas partes, una negociación llevada en buenos términos. Contra presiones diplomáticas y económicas, el MinSalud lo declarará de interés público. Creemos que puede tener consecuencias más inmediatas, que sean más benéficas para todos y en particular para la sostenibilidad del sistema de salud, una declaración de interés público orientada a la fijación de precios, no a la licencia obligatoria. Ese no es el caso de Glivec, porque hay competencia en el mercado. Hoy se encuentran más de 4 productos genéricos disponibles para los pacientes. No es el caso tampoco porque el precio precisamente ha sido fijado por el gobierno. El precio no ha sido una decisión unilateral de la compañía y ha sido reducido o regulado ya en 2 ocasiones. Pero no le quitará la patente a Novartis, sino que le fijará un nuevo precio. El precio máximo de venta del Glivec se determinará en los próximos días. Esta es toda la información desde Cartagena de Indias. Joana Contreras, CMI La Noticia. La DIAN se lanzó a la casa de 73.000 contribuyentes que no pagaron a tiempo la retención en la fuente. Con esta gestión se espera recaudar más de 600.000 millones de pesos. Más de 73.000 agentes retenedores de la DIAN, responsables del cobro de la retención a la fuente, no se encuentran al día con sus obligaciones tributarias. De esta manera, el Centro Nacional de Cobro adelantará los procesos correspondientes, ya que se encuentran en juego recursos cercanos a los 610.000 millones de pesos. Es en los agentes retenedores, porque es que eso es un delito, retener y no consignar. Y el delito está consagrado en el Código Penal, en el artículo 402, y se tipifica como omisión de agente retenedor o recaudador. La entidad señaló que los recursos se concentran en la industria manufacturera, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali. También en esas mismas ciudades tenemos el mayor número de agentes de cobro, el mayor número de auditores de fiscalización y el mayor número de abogados. Los agentes que no acudan al llamado podrían verse vinculados en procesos penales. Luego de 2 jornadas a la baja, el precio del dólar ganó hoy 36 pesos. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.942 pesos con 13 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.890 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.312 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 33 centavos. El azúcar se transó en 19,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.450 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,01% a 1.333 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió con una valorización de 10,69% a 2.745 pesos. La acción de Promigas fue la que más cayó con una pérdida del 2% a 4.900 pesos.
A continuación, CMI en línea. ¿Se imagina una herramienta que le permita saber quién leyó o no sus correos electrónicos? Algo parecido a las dos pequeñas flechas de verificación de WhatsApp, pero para su email personal. A continuación les presentamos una herramienta que hace esto. Se trata de MailTrack, una herramienta que se instala en su navegador de internet y funciona solo con su correo electrónico de Gmail. Para obtenerla, vaya a www.mailtrack.io/es y dé clic en el botón Instálame MailTrack. Una vez envíe el mensaje, revisando la sección Mensajes enviados, aparecerá una flecha verde cuando el remitente haya recibido su correo y dos flechas de verificación cuando lo haya abierto, tal como sucede en WhatsApp. La herramienta es gratis. Si quiere conocer el enlace para instalarla, visite www.cmi.com.co. ¡Feliz noche! Nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero a las 9:30 hay más información en CMI. A las 8:30 la información internacional si quieres salir de esta sobredosis de fútbol. Nos vemos más adelante. Chao.